segundo programa. Como sabemos, ya hay pronunciamientos. En este caso, la vicepresidenta de Venezuela se ha pronunciado en cuanto a la actuación de Estados Unidos, particularmente de Donald Trump, y denuncia que es un secuestro al presidente, en este caso Nicolás Maduro, y exigen la inmediata liberación. Pero para comprender y otros temas, está aquí con nosotros el compatriota Gustavo Espinosa, que nos pueda tal vez dar una mirada de lo que significa esta actuación en contra de derecho internacional. Bienvenido, don Gustavo, muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos, un placer estar con ustedes, ciertamente a disposición. ¿Cómo comprender este nuevo escenario que se ha presentado con la actuación de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, en cuanto al secuestro, es claro, al presidente de Venezuela? Bueno, yo diría que aquí hay tres elementos que hay que considerar y un telón de fondo que hay que tomar en cuenta siempre. El primer elemento es que este es un hecho inédito en la historia de América Latina. Prácticamente desde 1492, cuando Colón desembarcó en continente americano, no ha habido ninguna injerencia extracontinental en nuestro territorio en plan de saqueo y de conquista. Después de Colón vinieron los conquistadores, Pizarro, Almagro, Hernán Cortés, que hicieron de las suyas para apoderarse de las riquezas de nuestro continente. Pero después de eso surgieron las naciones, fueron un tiempo virreinatos, luego repúblicas, y las repúblicas insurgieron con el reconocimiento de principios básicos, independencia y soberanía. Esa independencia y soberanía implicaba la libertad de gestión de sus autoridades sobre sus propios territorios, es decir, la capacidad de gobernar por sí mismas respondiendo a la voluntad ciudadana. Bueno, pues en esos 300 años de vida virreinal y en esos 200 años de república, ninguna potencia extracontinental vino a América del Sur ni se apoderó de ningún territorio de esta parte del mundo. Esta es la primera vez que esto ocurre. Eso hay que considerarlo porque se trata de un hecho extremadamente trascendente y excepcionalmente grave. El segundo elemento que hay que considerar, que me parece que tiene importancia, es lo que usted señalaba. La propaganda oficial se encarga de decir que Nicolás Maduro ha sido detenido o que ha sido capturado por las fuerzas de la infantería de Marina de los Estados Unidos. En realidad no ha sido ni detenido ni capturado, ha sido secuestrado. El secuestro es una modalidad delictiva y forma parte de lo que se conoce en el mundo con el nombre de los delitos de lesa humanidad. Es decir, está integrado en lo que también se llama el terrorismo de Estado. Un Estado terrorista utiliza lo que se llama formalmente las privaciones ilegales de la libertad. Estas privaciones ilegales de la libertad son los secuestros. En realidad, Nicolás Maduro ha sido secuestrado, ha sido privado ilegalmente de su libertad y ha sido trasladado a una base militar norteamericana después de haber estado en una unidad aérea y en una unidad marítima de los Estados Unidos. Y ahora se le pretende confinar en la base de Guantánamo, que es considerada una base militar de los Estados Unidos en territorio de Cuba. Es decir, en el extremo, Estados Unidos mantiene ilegalmente una base militar en territorio cubano, lo que constituye una afrenta también a la soberanía y a la dignidad de los pueblos. Y en esa base militar, en ese presidio, en ese campo de concentración donde ha tenido y tiene aún a terroristas que ha traído
desde el Extremo Oriente, los años de Al Qaeda, pretende tener ahí al presidente de Venezuela. Ese es un hecho que tiene que ser denunciado ante los organismos internacionales, y cualquier organismo de justicia va a tener que calificar ese hecho como corresponde, es decir, como un delito de lesa humanidad, como un secuestro, como una privación ilegal de la libertad. Y no podrá justificar Estados Unidos en ningún caso un procedimiento de ese corte. El tercer elemento que hay que señalar tiene que ver con el hecho que Estados Unidos está utilizando este procedimiento con fines lucrativos. Es decir, lo que Estados Unidos quiere es apoderarse de Venezuela, apoderarse de su petróleo. Hace algunos días, quizás una semana, el señor Donald Trump dijo que Venezuela le había robado el petróleo, que el petróleo que estaba en Venezuela era legítimamente petróleo de los Estados Unidos, que Estados Unidos era además dueño del oro que actualmente está en territorio venezolano y de los otros minerales que están en territorio venezolano. Esto significa que Estados Unidos quiere recuperar, entre comillas, que en realidad significa apoderarse de todas las riquezas materiales y naturales de Venezuela, para obtener con eso beneficios para su propio país, Estados Unidos. Hay que considerar en este marco que Estados Unidos utiliza procedimientos de piratas y filibusteros, es decir, mecanismos de asalto a mano armada en aguas turbulentas, con el propósito de doblegar a sus adversarios por el hecho simple de que tiene más poder de fuego, es decir, un mayor desarrollo militar, está mejor armado y en mejores condiciones de combate. Se trata entonces de utilizar procedimientos abiertamente abusivos con el propósito de someter y doblegar a los pueblos. Y el elemento de fondo que hay que considerar y que está planteado es el hecho que el pueblo de Venezuela tendrá siempre la última palabra. Aquí nada podrá doblegar la voluntad del pueblo de Venezuela. Los venezolanos son descendientes de Simón Bolívar. Simón Bolívar en 1810, cuando estaba en Caracas y se produjo un gran sismo, un gran terremoto que destruyó Caracas, salió a enfrentar ese hecho. Y cuando le dijeron nosotros no podemos nada contra la naturaleza, él dijo, si la naturaleza se opone a nuestra voluntad, nosotros cambiaremos la naturaleza. Y efectivamente se enfrentó a la naturaleza y logró la independencia de Venezuela y luego la independencia de 5 repúblicas de nuestro continente. En ese marco entonces es fundamental esperar que el pueblo de Venezuela salga a luchar, como de hecho ya lo está haciendo. Las tropas venezolanas, pero los obreros venezolanos, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, los campesinos de Venezuela irán a combatir con las armas en la mano, porque como decía Sandino en estas circunstancias, cuando lo que está en juego es la soberanía de los estados, el tema no se discute. La soberanía de los estados se defiende con las armas en la mano.
el elemento que hay que considerar en este contexto Sí. tiene que ver con el escenario continental. Ah. Lo real es que los gobiernos de América Latina, o varios de los gobiernos de América Latina, han asumido una actitud vergonzosa, De títer. inmunda, Ujú. en relación a este hecho. Comenzando que hace unos días salió una declaración suscrita por 5 cancilleres o por 6 cancilleres por iniciativa de la Cancillería del Perú, exhortando a Venezuela a respetar las libertades democráticas, decían ellos. Al día siguiente salió un nuevo documento de las cancillerías diciendo que apoyaba los gobiernos de América del Sur y América Latina, todas las iniciativas que fuesen necesarias para restaurar la democracia en Venezuela. Bueno, pues ahora ya la Cancillería peruana ha emitido una declaración saludando la intervención militar norteamericana. Esta es una vergüenza y es un asco que los peruanos tenemos que rechazar y condenar categóricamente. Pero que está Claro, en realidad lo que sucede es que gobiernos como de Milei o de Noboa o de Chávez, el de Costa Rica, que no es el Chávez de Venezuela, Sí. o gobiernos como el de Bolivia o el de Paraguay, pueden asumir una actitud genuflexa, como también asume una actitud genuflexa el señor Geri en nuestro país. Pero eso en ningún caso puede alegrar a los peruanos. Tiene que ser una expresión de bajeza y de vileza que tiene que ser categóricamente rechazada. Ahora, frente a eso también hubo presidentes como de Brasil, Colombia, México, un pronunciamiento firme en defensa del derecho internacional. ¿Cómo va a tener impacto esto a largo plazo, entendiendo que ya dieron el paso de intervención militar y sobre todo ya han dicho, en este caso Donald Trump ha dicho que va a administrar Venezuela y también sus recursos naturales hasta establecer, entre comillas, la democracia? Bueno, en realidad los países que han salido a defender al pueblo de Venezuela no han hecho sino demandar lo que es enteramente legítimo. Es decir, han protegido y han exigido que se respete la independencia y la soberanía del Estado venezolano. Como podrían demandar que se respete la soberanía y la independencia del Estado mexicano o del Estado colombiano o del Estado de cualquier país de nuestro continente, porque eso no tiene nombre, tiene denominación. Se denomina con el nombre del país que ve afectados los intereses. Y claro, esa declaración del señor Trump diciendo que él va a gobernar a larga distancia desde Washington a Venezuela mientras dure la transición, Sí. y Venezuela encuentre una transición que pueda ser solvente desde el punto de vista de los Estados Unidos. Entonces estamos frente a una expresión absolutamente inédita en la arena mundial, porque nunca a nadie jamás ha ocurrido que le imponga a otro país un gobierno o que le diga que si no puede tener un gobierno que sea afín a sus intereses, entonces lo va a desconocer y va a gobernar directamente sobre ese país, como quiere hacerlo el señor Trump. Si el señor Trump quiere gobernar Venezuela, que vaya a Caracas a ver cuánto tiempo puede durar en Palacio de Miraflores. Con absoluta seguridad va a estar en Palacio de Miraflores mucho menos tiempo de lo que podría estar incluso la señora María Corina Machado
que tampoco va a durar mucho tiempo en el Palacio de Miraflores si es que se arriesga a ir a Venezuela. El pueblo venezolano es dueño de su territorio y también es dueño de su destino. Ahora, en este escenario, ¿qué papel va a jugar China, Rusia, que algunos, por supuesto, han calificado como algo inédito, pero al mismo tiempo preocupante, ¿no?, para estabilidad internacional? Bueno, es muy difícil saber lo que van a hacer estos países, porque se trata de gran política, Sí. se trata de intereses muy grandes en juego. Los países no pueden arriesgar simplemente todo lo que han conquistado sus pueblos a través de decenas de años de luchas y de vidas. Pero ciertamente ni China ni Rusia van a abandonar a Venezuela. Con absoluta seguridad van a encontrar la forma y los caminos adecuados para mostrar en los hechos, en la acción práctica, su solidaridad concreta. ¿Qué formas asumirá esa solidaridad? Eso no lo podemos adivinar. Sí. ¿Qué procedimientos serán usados? Tampoco lo podemos saber. Incluso si hipotéticamente lo supiéramos, no lo podríamos decir, porque se trata de formas de solidaridad que manejan las grandes potencias en función de los intereses de sus pueblos. Lo único que hay que decir es que el mundo debe tener la absoluta seguridad que Venezuela no está sola y que no va a contar solo con el apoyo de los países y de los pueblos de América del Sur, sino también con el apoyo y la ayuda de los pueblos del mundo y de los gobiernos democráticos, progresistas, antiimperialistas o simplemente defensores de la democracia, de la independencia y de la soberanía de los estados. Gobiernos como el de Erdogan en Turquía, o gobiernos como el gobierno iraní de los ayatolás, o gobiernos incluso como algunos europeos que, estando en la Unión Europea, sin embargo, sienten vergüenza de expresar su identidad o su identificación con Donald Trump. Se escudan diciendo que ellos no necesariamente se sienten solidarios con Maduro, pero sí creen su deber defender la independencia y la soberanía del pueblo, de un Estado como Venezuela. Hay naturalmente críticas que ha surgido a partir de la actuación, digamos, poco consecuente a lo que representa los gobiernos de progresistas. Chile, ¿no? Chile naturalmente ha sacado un comunicado más o menos condenando, incluso apelando que hay crisis en Venezuela y justificaría, entre comillas, lo actuado por Estados Unidos. Pero ahora mismo, entiendo por las críticas mismas, Gabriel Boric ha dicho lo siguiente. Dice, hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Justamente, ¿cómo entender esto? Porque mucha gente aquí en el Perú, incluso los medios de comunicación, aplauden esa, digamos, acción de Donald Trump, pero ¿qué peligro traería este tipo de, digamos, acciones que van a tener efecto a largo plazo? Porque es una especie de violación permanente a los derechos internacionales. Bueno, es que aplauden porque son sirvientes. Ellos no aplauden porque consideran que eso va a beneficiar al país o va a beneficiar a los peruanos. No. Ellos aplauden porque eso va a beneficiar al señor Trump. Eso va a beneficiar al gobierno de los Estados Unidos, al imperio norteamericano. Entonces ellos se sienten contentos porque están felices de servir los intereses del imperialismo. Son sirvientes desvergonzados. No tienen el menor empacho. Por eso es que si, por ejemplo, les dijeran a ellos, como hace algunos años les dijeron en Ecuador, es mejor renunciar a tener moneda propia
y más bien utilizar el dólar como moneda de cambio, dirían que sí, que claro que sí, que el dólar es más seguro que cualquier moneda nacional. Y también si les dijeran a ellos que es mejor que el Perú deje de ser un país independiente y soberano y se convierta en una colonia de los Estados Unidos como Puerto Rico, en un estado libre y asociado, y sea la 50 estrella de la bandera de los Estados Unidos, también dirían que sí, que les parece muy bien, que es una excelente iniciativa, porque en realidad son sirvientes de los yanquis. Ahora, yo estaba revisando algunos comentarios, por ejemplo, tweet nada menos de la señora Keiko Fujimori. Ella naturalmente respalda esa decisión. ¿Cómo interpretar ese tipo de actuaciones? Porque naturalmente son candidatos a la presidencia como Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y otros que avalan eso. Pero por otro lado también, tal vez pueda servir como lo que también hay otras posturas, como en este caso, entiendo yo, la región de Puno, también es un lugar donde se va a decidir para futuros candidatos a la presidencia. Bueno, o sea, lo que ellos piensan es que lo que ellos quieren y lo que ellos dicen debe convertirse en lo que quieren, piensan y dicen los demás peruanos. Y creen que como tienen en sus manos los resortes de la comunicación, como tienen en sus manos los medios de comunicación, la prensa grande, la televisión basura, las emisoras como RPP, entonces van a lograr que efectivamente convencer a los peruanos que eso es lo que hay que hacer. Y entonces piensan que apoyar eso es hacer una inversión política, porque en este momento puede ocurrir que los peruanos estén dispuestos a protestar, pero creen que mañana o pasado o dentro de un mes ya los peruanos pueden cambiar de opinión y llegar a la conclusión de que está bien que los Estados Unidos se apodere de las riquezas de Venezuela, porque después de todo esas riquezas tampoco son de ellos, tampoco son de esos peruanos. Entonces, si no son de los peruanos, ¿por qué van a ser de los venezolanos? Mejor que se las lleven los gringos, porque los gringos van a ayudar al mundo entero. Esa es la lógica que ellos tienen. Bueno, tal vez un mensaje a nuestros hermanos de la región de Puno, retomando en cuanto que ahí se toman también, vamos a decirlo, decisiones para que un candidato o candidata tenga respaldo en la región, y de esa manera también tengamos un presidenta o presidente en lo que va a jugar en el tablero político, en este caso en Latinoamérica. Bueno, claro, ahí lo que hay tiene que tener claro el electorado y la población de Puno y en las regiones andinas de nuestro país, es que este es un tema que importa a la nación peruana. Es un tema que, digamos, en el que se juega el valor de la patria como tal. Nosotros somos un país independiente y soberano. Y si tenemos un gobierno que responda a las necesidades del país, que responda a los intereses de la población y que atienda prioritariamente las demandas de las poblaciones originarias, de los pueblos amazónicos o los pueblos andinos. Bueno, a ese gobierno le dirán también que es un gobierno terrorista, o que es un gobierno radical, o que es un gobierno de narcotraficantes, o que es un gobierno de cualquier cosa, para encarcelar a su vocero, para acusarlo de cualquier cosa y para derribarlo de cualquier manera. Entonces, cuando se ve las barbas de tu vecino cortar, puedes poner las tuyas a remojar. Eso pueden decir los peruanos en relación a Venezuela. Si alguien quiere cortarle las barbas a los venezolanos, eso es porque mañana va a querer cortárselas también a los peruanos.
Muchas gracias, don Gustavo. Tal vez algo más que quisiera remarcar. También se entiende que en los próximos días hay conmemoración, nada menos en la región de Puno, también el 9 de enero, de lo que sucedió, los masacres. Claro que sí, un saludo a los pobladores de Puno, a los familiares de quienes perecieron en esa circunstancia, a los compañeros de lucha que combatieron con ellos en esos aciagos días de la vida nacional, y expresarles nuestra identificación y nuestra solidaridad, y exhortarlos a continuar en la brega y a demostrar en los comicios del 2026 que no van a respaldar en ningún caso a todos los que hacen afrenta contra la patria del Perú, de Venezuela o de Colombia o de cualquier país, sino que al contrario van a repudiar y van a rechazar cualquier respaldo a esa política por obsecuente, por vil y por traidora. Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Felicidades, hasta luego. Hasta luego. Bien, nosotros vamos a continuar porque, como saben ustedes, ya el pueblo venezolano está en plena movilización. Incluso el máximo alto jefe, creo que es correcto decir así, ha ido a encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, pero también con el pueblo venezolano. Aquí tengo un tweet donde también se muestra esa escenificación. En todo caso, vamos a repasarlo para poder también conocer el sentir de nuestros hermanos venezolanos sobre lo sucedido más temprano. Atención. Pero además le decimos a ese gobierno mercenario que manda en Estados Unidos, lamentablemente a costa de su propia población, que está diciendo que ellos van a administrar Venezuela hasta la transición. Aquí la única transición es el regreso del presidente Nicolás Maduro. Pero además le decimos que si eso no ocurre, si no se respeta a los poderes públicos, si no se respeta lo que establece nuestra Constitución, miren, más nunca aquí los gringos van a mandar en este país. Ténganlo claro, aquí no hay posibilidad de que ustedes administren nada. Aquí mandan los venezolanos y las venezolanas. ¡Devuelvan a Maduro! ¡Devuelvan a Maduro! ¡Devuelvan a Maduro! ¡Devuelvan a Maduro! Pero además Bueno, ahí está, ¿no? El mensaje es claro. Devuelvan a Maduro y nadie se va, dar la potestad de administrar a un país netamente soberano que el pueblo venezolano viene luchando, no, recién, sino más de 20, 30 años por una transformación profunda que por supuesto el pueblo venezolano ya lo tiene claro a quién se enfrenta. Por ejemplo, aquí hay un video donde dice: un grupo de personas lanzan objetos, realizan pintas en la embajada de Estados Unidos en México tras captura de Nicolás Maduro. Mítines por allá, no sean amantistas. Mítines por allá. A ver, graben lo que dice la banda, esto es después. Bueno, el presidente de Chile, en este caso Gabriel Boric, ha sacado un comunicado que naturalmente, vamos a decirlo, genera cierto respeto. ¿Por qué razón? En todo caso, atención. Como gobierno de Chile, manifestamos nuestra máxima preocupación y enérgica condena frente a las acciones militares que Estados Unidos ha estado desarrollando en Venezuela. Y en particular, ante el anuncio de que un Estado extranjero pretende ejercer un control directo sobre el territorio venezolano, administrar el país y eventualmente, como señaló su presidente, continuar operaciones militares hasta imponer una transición política. Esto sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global. Chile reafirma que el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los estados constituye una línea roja que no debe ser cruzada bajo ninguna circunstancia y que constituye además un pilar esencial del derecho internacional. La soberanía no es una formalidad.
es la garantía esencial que protege a los países de las voluntades externas, de la arbitrariedad y de la ley del más fuerte. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? Este hecho se inscribe en un contexto geopolítico alarmante en el que la fuerza comienza a reemplazar crecientemente las reglas como mecanismo para resolver los conflictos internacionales. Normalizar esta lógica erosiona el sistema multilateral, debilita la democracia a escala global y expone a todos los países, especialmente a los de menos poder relativo, a decisiones unilaterales impuestas por la fuerza militar. La democracia no se construye desde la fuerza ni desde la imposición. Chile hace un llamado urgente a las Naciones Unidas para que asuma un rol activo e inmediato, utilizando todos los mecanismos disponibles para evitar una escalada militar, proteger, por cierto, a la población civil y restablecer un marco de solución política y pacífica conforme a la Carta de Naciones Unidas. Para ello, estamos en coordinación con distintos gobiernos. Ante este escenario y los posibles efectos regionales que este tenga, como gobierno hemos dispuesto un monitoreo permanente de nuestras fronteras ante posibles aumentos de flujos migratorios desde Venezuela hacia Chile, activando a las distintas instituciones del Estado, y fortaleceremos todos los protocolos de monitoreo y protección consular, prestando especial atención a la situación de las y los ciudadanos chilenos en Venezuela. Bueno, esa es la postura de, en este caso, presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿no? Condena la actuación de Estados Unidos y sobre todo de ya querer administrar el país venezolano, sobre todo sus recursos naturales. En este caso hay un tuit que nos ayuda a comprender. Dice: Trump ningunea y minimiza a María Corina Machado, la mujer que pedía que bombardeen Venezuela. Los gringos lo usaron y ahora lo votan como basura. Es lo que dice. Vamos a escuchar esta parte. ¿Conoce Estados Unidos el paradero de María Corina Machado? No. Tampoco hemos hablado con ella. On Monday. I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman. Pero es una mujer muy agradable, pero no tiene ni el respeto ni el apoyo dentro del país. Ahí está. Ahí está. Así tratan a la derecha venezolana. Es decir, lo utilizan para que pidan intervención militar y cuando logran un objetivo ya, ¿quién será esta señora? Dicen que es una señora simpática, pero no tiene ningún tipo de respaldo, es lo que dicen. Lo ningunea. Pero fueron cómplices de la intervención militar en Venezuela. En este caso dice otro, Vladimir Padrino López sale de reunirse con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. Dice: ya saben ustedes que los militares son leales hasta que dejen de serlo. Maduro es clavo pasado y Padrino López muy contento. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver. Bien. Claro, esa es la especulación que surge, ¿no? De que ya Maduro ya fue, entonces ahora es otra presidenta. En fin. Pero hay un tema que quiero retomar. Vamos a escuchar con mucha atención esta intervención porque tiene que ver con el pueblo hermano de Venezuela. Más allá de gobiernos, líderes políticos que pueda haber. Sino, lo que va a primar. Y eso se ha mostrado en los años anteriores también. Vamos a escuchar con mucha atención esto. Pero además le decimos a ese gobierno mercenario que manda en Estados Unidos lamentablemente a costa de su propia población, que está diciendo que ellos van a administrar Venezuela hasta la transición.
más nunca aquí los gringos van a mandar en este país. Ténganlo claro. Aquí no hay posibilidad de que ustedes administren nada. Aquí mandan los venezolanos y las venezolanas. ¡Devuelvan a Maduro! ¡Devuelvan a Maduro! Es lo que están pidiendo. ¿Por qué eso? Es que Donald Trump, como lo ha advertido también en anterior, digamos, hace instantes en la entrevista, Gustavo Espinosa citaba de lo que ha dicho, en este caso, nuestros hermanos venezolanos en las calles en cuanto a lo anunciado por Donald Trump. Donald Trump ha dicho de que explotará y venderá el petróleo de Venezuela. Dice, vamos a ganar dinero para el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la petrolera más grande de su país invertirá millones de dólares en las reservas venezolanas y así generar recursos para venezolanos. ¿Alguien le puede creer eso? En todo caso, vamos a ver qué respuesta van consiguiendo. En este caso, el medio internacional France 24 dice, vamos a manejar a Venezuela hasta que llegue el momento de hacer una transición. Es lo que señala en este caso lo dicho por Donald Trump. Que hay un video cortito también. Dice lo que hemos señalado, ¿no? Propio Donald Trump ha mencionado. No sé si le tenemos el tweet. Ahí va. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making. Dice, vamos a hacer que entren a Venezuela nuestras más grandes empresas petroleras y gasten millones de dólares. Donald Trump es lo que ha dicho, ¿no? Pero aquí hay una pregunta. Pero claro, solo quería la libertad de los venezolanos. En este caso ya anuncia el manejo de los recursos naturales. Ahora sí, vamos a escuchar algunas intervenciones de la vicepresidenta de Venezuela, en este caso Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, como saben ustedes, es la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Ha hecho su pronunciamiento. En todo caso, vamos a ver la parte más importante donde ha señalado que el único presidente es Nicolás Maduro de país llanero. Está indignado por lo que es el secuestro ilegal, ilegítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. Y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Bien, ahora hay otro aquí. El llamado al pueblo latinoamericano a luchar en unidad frente al intervencionismo militar y frente a la injerencia militar. Para liberar a la patria grande, y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar, y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos. Bien, eso es lo que se ha registrado, pero Donald Trump, este es lo que ha dicho, ¿no? O sea, si lo escuchamos con mucha atención, a ver, aquí está. Nosotros vamos a manejar el país hasta que se pueda realizar una transición democrática empoderada. Vamos a manejar el país hasta que se pueda tener una transición segura. No queremos vernos arrastrados a una situación donde alguien pues llegue. Nosotros vamos a manejar el país
hasta que se pueda realizar una transición democrática empoderada. Queremos paz, queremos paz, libertad y justicia. Tienen muchos venezolanos que quieren regresar a su patria. No podemos correr el riesgo de dejar que alguien asuma el control de Venezuela si no tiene el mejor interés. Hemos vivido décadas de eso y no lo vamos a permitir. Bueno, la retórica de Donald Trump, ¿no? Justificar, entre comillas, que luchan por los venezolanos, cuando en realidad esta vez entiendo yo que van a forzar más migraciones. Acá hay otro dicho también. Estados Unidos en Venezuela, en lo que concierne a la industria petrolera, vamos a traer expertos, vamos a extraer muchas riquezas y esas riquezas serán para ayudar a los venezolanos fuera. Ahí está pues, ¿no? Si hay un tema claro, recordarán. Venezuela estaba vendiendo un petróleo a China, me parece, o a Rusia, o otros países que requieren ese, digamos, recurso natural. ¿Y qué pasó? Donald Trump se la robó, recordarán. Secuestró un barco y ahora dice que van a utilizar los recursos que tiene Venezuela para favorecer a venezolanos. Eso nadie se lo cree. Eso ya lo hemos vivido en Libia, recordarán, en Afganistán, en Irak se vivió. Y varios medios de comunicación, de alguna otra manera, todo lo dicho por Trump, están repitiendo como algo positivo, como que ya lo presentan a Donald Trump como nuevo libertador. Ese es ridículo, pero vamos a escucharlo. Esto no nos va a costar nada. El dinero que surge de los pozos petroleros es importante. Queremos seguridad, queremos estar rodeados de países estables, sin enemigos. Vamos a reconstruir Venezuela. Nosotros no vamos a gastar un peso, las petroleras van a invertir y vamos a tomar el petróleo que hace muchos años deberíamos haber tomado. Vamos a obtener reembolso de todo lo que invertimos en el pasado. Esta es una tarde increíble. Anoche lo que ocurrió fue increíble. Tenemos que estar rodeados por países seguros y tenemos que tener energía real. Ahí está la confesión de parte, como dice, ¿no? O sea, el tema central no es Nicolás Maduro, no es, ¿no? Sino el tema es petróleo. Eso es. Claro, para apaciguar a la gente que es netamente de derecha, arrastrado digamos, hacia intereses ajenos, dice, bueno, vamos a apoyarlo a los venezolanos. Cuando en realidad eso nunca lo han hecho, porque recordarán, el país hermano Venezuela tiene varios bloqueos económicos y ahora se presentan como los salvadores. En fin, pero como sabemos, la respuesta de los hermanos de Venezuela es este de acá. Pero además le decimos a ese gobierno mercenario que manda en Estados Unidos lamentablemente a costa de su propia población, que está diciendo que ellos van a administrar Venezuela hasta la transición. Aquí la única transición es el regreso del presidente Nicolás Maduro. Pero además le decimos que si eso no ocurre, si no se respeta a los poderes públicos, si no se respeta lo que establece nuestra Constitución, miren, más nunca aquí los gringos van a mandar en este país. Ténganlo claro. Ahí está. Es lo que ha dicho, ¿no? Y aquí hay otro. Vamos a... Ya hay videos que van corriendo a último minuto. Atención. Vamos a escuchar qué es lo que dice acá. El poder contra el pueblo, contra el humilde, y es un golpe para toda Latinoamérica, para todos los países de izquierda, revolucionario, al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano, al pueblo del mundo. Se le hace un llamado a que nos pronunciemos en masa de que los gringos no son dueños del mundo, para apoderarse de nuestra riqueza, para apoderarse de nuestro pueblo y para apoderarse de nuestro presidente constitucional de la República de Venezuela. El poder contra el pueblo, contra el humilde, y es un golpe para toda Latinoamérica. Bueno, ahí está, ¿no? O sea, hermanos de Venezuela lo tiene bien clarito, bien claro. A ver, aquí hay otro comentario. Yo quiero que el ladrón de Trump nos devuelva a Maduro, porque él no manda aquí ni la ONU ni la OEA, a nadie. Aquí mandamos los venezolanos y elegimos a Maduro. No queremos más problemas, nosotros somos de paz, pero damos golpe también. Si no nos traen a Nicolás, vamos a prender la candela. Yo quiero que el ladrón de...
Ahí está, otro aquí. Ha llegado el momento de la lealtad, lo que tanto hemos dicho desde siempre. Leales siempre, traidores nunca, dudar es traición. Hoy nuestro presidente ha sido secuestrado por el gobierno genocida de Estados Unidos, por el presidente de este gobierno genocida, Donald Trump. Nosotros desde aquí, desde Caracas, la que siempre vencerá, levantamos la voz en nombre del pueblo venezolano, en nombre de todos los revolucionarios, en nombre de los patriotas verdaderos que nos devuelvan a nuestro líder. Un líder electo por democracia plena y participativa. Por eso exigimos a los países del mundo, a los países que mantienen la lógica en el mundo, de que también levanten la voz. Ha llegado el... Bueno, ¿por qué esta conciencia lo tiene claro nuestros hermanos de Venezuela? Es que Estados Unidos, sobre todo Donald Trump, ahora, en la práctica política real, siempre han mentido, ¿no? Y eso lo descifran en este caso algunos, digamos, analistas. No es que Estados Unidos quiera matarte porque eres terrorista. Estados Unidos te dice terrorista para poder matarte. O sea, Estados Unidos justifica sus acciones inventándote blancos en la espalda. O sea, las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban en el Oriente Medio nunca se encontraron. ¿Por qué? Porque no existían. Lo que sí encontraron fue oro, fue petróleo y otras riquezas que se robaron. Lo mismo ha pasado en todos lados. Estados Unidos te inventa mamadas, te justifica una invasión, te saquea hasta los dientes, te deja blanco, liso, pelón y pobre, y después todavía te cobra para reconstruirte. Estados Unidos mintió sobre Yugoslavia, mintió sobre Irak, mintió sobre Libia, mintió sobre Siria, mintió sobre Afganistán, mintió sobre Sudán, mintió sobre Somalia, mintió sobre el Líbano, mintió sobre Ucrania, luego nos mintió sobre Rusia, luego mintió sobre Palestina, luego mintió sobre Irán, ahora acaba de mentir sobre Venezuela y ahora está mintiendo sobre Nigeria. O sea, históricamente Estados Unidos lo que hace es mentir, mentir, mentir. Entonces, bajo este contexto histórico, real, material, comprobable, con datos históricos, es donde, repito, cualquier persona que pida una invasión de Estados Unidos a su país es un traidor a la patria. De nuevo, no es un juicio moral. No lo estoy diciendo como es algo que yo crea que está bien o crea que está mal. Es por motivos históricos. Si históricamente Estados Unidos ha mentido sobre todos estos países para justificar su invasión, una persona que pida invasión de Estados Unidos es por lo menos un idiota. Y si no es un idiota, sabe de historia, peor todavía, es un traidor a la patria. Porque lo que está haciendo es condenar a su país al mismo destino que Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, y continúa la lista por delante. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque justo ahorita que Estados Unidos está en su momento más débil, está perdiendo el hegemón internacional, está pasando por una crisis de gobernabilidad, su presidente tiene 63% de desaprobación, ¿ok? Está una catástrofe política y económica en Estados Unidos. Por supuesto, están viendo de dónde agarrarse para sobrevivir. Entonces se van a ir por las presas más fáciles, por los países más débiles, por los lugares donde puedan robar recursos para continuar sobreviviendo un ratito más, pero a nosotros nos toca resistir. Bueno, acá hay un tema que quiero compartir también con ustedes, es lo que va a suceder también, ¿no? Dentro de Estados Unidos ya hay oposición a la acción que hizo Donald Trump. Fíjense, en este caso dice: Maduro capturado, el alcalde de Nueva York, Zahan Mandani, sobre captura de Maduro, dice: llamé a Donald Trump y hablé con él directamente para expresarle mi oposición a ese acto. Vamos a escucharlo. I know you said in a statement earlier today that you had been briefed on the situation with Maduro in Venezuela and soon to New York. Were you briefed by the president? Have you spoken to the president about this matter? I was briefed by my first deputy mayor, my chief of staff, my chief counsel, the police commissioner, as well as other members of my team. I called the president and spoke with him directly to register my opposition to this act and to make clear that it was an opposition based on being opposed to a pursuit of regime change, to the violation of federal international law, and a desire to see that be consistent each and every day.
Ahorita no, tan claro la posición. Llamé a Trump y hablé con él directamente para expresarle mi oposición en cuanto a la captura ilegal, incluso violando derecho internacional, en cuanto a la actuación de Estados Unidos frente a Venezuela. Hay una posición que va surgiendo, pero va a depender mucho de lo que va a asumir ahora la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar qué dice todo y cada uno ya va sacando sus conclusiones. Atención. En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a las 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Es allí el objetivo verdadero, y el mundo y la comunidad internacional deben saber que es así. Hemos convocado este Consejo de Defensa de la Nación, donde participan los poderes públicos del Estado venezolano. Nos acompaña el presidente del Poder Legislativo de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, la presidenta del Poder Judicial, doctora Carilia Beatriz, el presidente del Poder Moral, fiscal general Tarek William Saab. Nos acompaña además el ministro de la Defensa, el jefe del CEO, el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Consejo de Vicepresidentes y el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, además de invitados especiales que hemos convocado para este Consejo de Defensa de la Nación. Desde exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está el alto mando más importante del Estado venezolano, el alto mando militar, el alto mando del Estado, el alto mando del Consejo de Vicepresidentes. Están conjugados todos los factores políticos del poder nacional en Venezuela. Pero también en las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención a un llamado que ya había hecho el presidente de la República, y que él advirtió: si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle, activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo, activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional, organismos de seguridad ciudadana activados, todo el poder nacional de Venezuela activado, para ratificar lo que por herencia somos como hijos e hijas de Simón Bolívar. Como por herencia tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. La comunidad internacional ha sumado y ha elevado sus voces de apoyo a Venezuela. Desde China, Rusia, América Latina, el Caribe, África, Asia, los gobiernos del mundo están sencillamente impactados de que sea la República Bolivariana de Venezuela víctima y objeto
de un ataque de esta naturaleza que tiene sin duda alguna tinte sionista. Es realmente vergonzoso. Lo dijo nuestro padre libertador en la Carta de Jamaica. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas. Se han roto las cadenas, ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser colonia de ningún imperio del tinte que sea. Yo retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro, cuando hace apenas 2 días, públicamente, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva. Y la respuesta ha sido esta agresión que viola flagrantemente el artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas. El presidente Maduro, que ha extendido su mano al pueblo de los Estados Unidos, que ha ratificado como un verdadero jefe de Estado lo que deben ser los canales de comunicación diplomáticos, políticos, institucionales, de Estado, de verdadero Estado, de un Estado que asume las relaciones internacionales para el bienestar de los pueblos, que asume las relaciones internacionales para la amistad, para la cooperación y para un relacionamiento respetuoso de la legalidad internacional. Esos somos los venezolanos y las venezolanas. Y por tanto, nosotros llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma, para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular, se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional, salgamos nosotros unidos como un solo cuerpo a defender a nuestra amada Venezuela. Esa Venezuela que heredamos de el hombre más grandioso que ha conocido la historia universal. Esa Venezuela que heredamos de Bolívar, de Simón Bolívar, de Miranda, de Urdaneta, de Ayacucho, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de los mártires que se ha sembrado en esta tierra sagrada para defender la dignidad de un pueblo que no se entrega, de un pueblo que no se rinde y que jamás va a ser colonia nuevamente de nadie, ni de antiguos imperios, ni de nuevos imperios, ni de imperios en decadencia. Estamos decididos a la libertad. Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie. Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todos los mecanismos del sistema de derechos humanos internacional, que violenta y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo. Ya hemos dado demostraciones de lo que fue el año 2025 batallando nuestro pueblo, nuestros trabajadores, los empresarios, los comuneros, los campesinos, los pescadores, toda Venezuela unida en un solo concepto productivo para garantizar los bienes y servicios de nuestro pueblo, para garantizar los alimentos, para garantizar los medicamentos, para garantizar los bienes esenciales. Bueno, estamos llamando a la defensa de la vida, que no se quede un solo venezolano ni una venezolana, porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. De eso no tenemos ninguna duda. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia. Y el pueblo venezolano consciente, el pueblo venezolano con su fuego sagrado de la patria encendido, está indignado por lo que es el secuestro ilegal y legítimo del presidente y de la primera dama, primera combatienta Cilia Flores. Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela. Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro.
y suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional debido en la Sala Constitucional. Todo dentro de la Constitución. Lo aprendimos del comandante Chávez frente a las vicisitudes, frente a los golpes de Estado, frente a los sabotajes petroleros. Nosotros estamos listos para defender a Venezuela. Nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional. Hoy el pueblo venezolano tiene una muy alta conciencia de lo que significan sus hidrocarburos y de lo que significan sus recursos energéticos. Bueno, este Consejo de Defensa de la Nación se activa. Queda ya establecido y a la espera de la Sala Constitucional, que esperamos pueda ser en las próximas horas, ya el respaldo al decreto de conmoción externa que ha sido fijado por el presidente y suscrito por el presidente Nicolás Maduro, y que todo lo que esté previsto en ese decreto de conmoción externa se ejecute a partir de este momento. A nuestra Venezuela, a nuestro pueblo, aquí hay un gobierno con claridad. Y yo repito y vuelvo a repetir, de las palabras del presidente, las retomo. Estamos dispuestos a relaciones de respeto. Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un tipo de relacionamiento luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación y a la capital que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino, en paz, en tranquilidad. Quienes tienen que acudir al uso de la fuerza, quienes tienen que acudir a la violencia de la legalidad internacional, no los asiste la razón. A nosotros nos asiste la razón histórica y la razón moral para mantenernos firmes en defensa de la paz, de la tranquilidad, del derecho al futuro de Venezuela, del derecho a la patria que tiene el pueblo venezolano y del derecho a un porvenir y a la felicidad social de nuestro pueblo. Allí vamos nosotros, cabalgando con nuestro padre libertador en Angostura. Vamos cabalgando con él en la campaña admirable. Vamos cabalgando para liberar a la patria grande. Y llamamos a los países, a los pueblos de la patria grande, a mantenernos en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela, se lo pueden hacer a cualquiera. Ese uso brutal de la fuerza para torcer la voluntad de los pueblos, se lo pueden hacer a cualquier país. Hoy se lo hicieron al pueblo de Bolívar, y tengan ustedes la certeza de que el pueblo venezolano, que es sabio, que es paciente, que tiene paciencia estratégica, sabrá encontrar el camino y para la defensa de la patria. Muchísimas gracias a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Bueno, es el comunicado de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Tengo entendido que tiene tiempo limitado también para poder convocar a una elección, ¿no?, general. Como saben ustedes, ya hay declaraciones y manifestaciones públicas. Por ejemplo, acá, última hora, miles de franceses en Francia, ahí está, miles de franceses toman las calles de París contra el golpe de Estado en Venezuela. El pleno corazón de Francia, la multitud grita: Donald Trump fuera, Caracas no es tuya. Con esta consigna, miles de manifestantes se congregaron en la plaza en este caso de la República de París, ¿no? De la República de París, para denunciar la intervención militar estadounidense en Venezuela. Se vio a manifestantes quemando la bandera de Estados Unidos en pleno corazón de Europa, un acontecimiento drástico, es lo que dice. Otro aquí, urgente:
importante declaración institucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolana. Vamos a escucharlo. Esta acción constituye nuevamente una flagrante violación a nuestra Constitución, las leyes de la República y al derecho internacional, especialmente al artículo 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los estados y la prohibición del uso de la fuerza. Hoy denunciamos ante la comunidad internacional esta agresión que tiene como objetivo apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, y en tal sentido hacemos un llamado para unir esfuerzos en garantía de la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe. Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio del marco jurídico nacional e internacional que ampara la República Bolivariana de Venezuela, respalda a los poderes públicos nacionales y especialmente al Poder Ejecutivo en el desarrollo de todas las acciones y mecanismos jurídicos para exigir la condena de tales hechos. El Poder Judicial, una vez más, se une al pueblo de Venezuela en defensa de la independencia y la soberanía de nuestro país. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la vida, con la paz y con la justicia. Caracas, con la... Bueno, es el comunicado. Cuba, también a través de su presidente Miguel Díaz-Canel, se pronunció. Vamos a escucharlo. No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial. A cerrar filas, pueblos de América. No dejemos pasar al gigante de las 7 leguas. No olvidemos lo que advirtió el Che hace 6 décadas. En el imperialismo no se puede confiar, pero ni tantico así. Nicolás y Cilia son de Venezuela y deben ser devueltos al pueblo de Venezuela, que eligió y reclama a su legítimo presidente. ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el imperialismo! El pueblo unido jamás será vencido. Cuba y Venezuela unidos vencerán. Patria o muerte, socialismo o muerte, venceremos. Es el decreto, ¿no? Y aquí hay otro, dice: pueblo, Grecia, en este caso en otra parte de Europa, Grecia, Atenas se solidariza con el pueblo de Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. Miles salieron a las calles de Atenas, donde se quemó una bandera estadounidense fuera de la embajada de Estados Unidos durante la protesta. Ahí estamos viéndolo. Bien, aquí hay otro tema, un pronunciamiento del presidente, ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dice lo siguiente: estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado de la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara con una tiranía mundial. Presidente de Estados Unidos, no caiga en la autocomplacencia, ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene la capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota de mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo. Por ahora no le mando un abrazo. Firma
AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Nos despedimos con eso y sobre todo con el mensaje del pueblo hermano de Venezuela frente a estos acontecimientos. Pero además le decimos a ese gobierno mercenario que manda en Estados Unidos lamentablemente a costa de su propia población, que está diciendo que ellos van a administrar Venezuela hasta la transición. Aquí la única transición es el regreso del presidente Nicolás Maduro. Pero además le decimos que si eso no ocurre, si no se respeta los poderes públicos, si no se respeta lo que establece nuestra Constitución, miren, más nunca aquí los gringos van a mandar en este país. Ténganlo claro.